Hey Andy, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿bien y tú? ¿También bien? ¿Ya lista para tu entrevista? Lista. Me da gusto. Bueno, Andy, mira, justamente para poner un poco en contexto a las personas que te están escuchando, cuéntanos un poquito de dónde eres, qué hacías antes de entrar al programa. Ok, yo soy Andrea Chávez, tengo 31 años, soy actuaria de profesión y antes de esto me dedicaba a seguros. Ujú. Bueno, trabajaba como... Ya se me olvidó de qué trabajaba. Pero trabajas en oficina. Sí, era coordinadora de datos en una aseguradora. Ok, ok. Oye, ¿y cuánto tiempo fuiste coordinadora de datos en esa oficina anteriormente? Estuve 3 años en ese puesto y antes de eso, pues en otros lados. Pasé por Volkswagen, pasé por un laboratorio, pero siempre de oficina y siempre en datos. Ok, entiendo. Oye, y en general, ¿cómo fue que te enteraste de este tipo de profesión? Me enteré por ti, por ver tus publicaciones en Facebook. Yo creo que todo empezó por el mundo del tocho, Ujú. por conocerte por el tocho, y pues ya me llamaba mucho la atención lo que escribías, y siempre estaba como, le voy a preguntar, y ya después de como 6 meses dije, bueno, ya le voy a preguntar qué hace. 6 meses entonces, pero en ese tiempo entonces, o sea, ¿qué era lo que sentías que te faltaba como para acercarte y preguntar? Pues yo creo que era como entre miedo a lo desconocido, porque ni siquiera entendía de todo lo que hacías. O sea, una vez te pregunté y me contaste un poquito por nota de voz en Facebook, pero incluso ahí todavía como que no sabía bien qué era. Mm, y dije como, pues no, quién sabe, o sea, no estoy segura y lo volví a postergar. Ujú, ujú. Oye, y en ese entonces, cuando tú estabas trabajando en todo esto, ¿por qué fue que querías cambiar tu situación? Coincidió con que yo ya me sentía un poco estancada donde estaba trabajando. Me gustaba mucho lo que hacía, pero odiaba los horarios. Yo tenía mucha flexibilidad porque hacía home office de 3 a 4 días a la semana. Pero incluso así, o sea, el tema de tienes que estar a las 8 de la mañana sí o sí y salir a las 5 de la tarde por muy temprano y dedicarle como esas horas pegadas a que te estuvieran vigilando, etcétera, etcétera, eso no me gustaba. Entonces era un poco estar harta de eso, un poco estar estancada económicamente, porque aunque me gustaba lo que hacía, no había como hacia dónde crecer. Y como que llegué a la conclusión de si quiero hacer más dinero, es más de esto que no me gusta. O sea, yo veía a mis jefes, gerentes, puestos más arriba, que estaban conectados sábados, domingos, o sea, se desconectaban 8 de la noche entre semana y no me pareció algo que yo quisiera hacer. Ujú. O sea, prácticamente te diste cuenta que si querías mejorar la situación económica tenías que llegar a esos puestos y no estabas dispuesta a meterle más tiempo. Sí, exacto. El costo personal de la escalera corporativa no me estaba gustando. Ujú, ujú. Entiendo. Oye, y en general entonces, ¿qué fue lo último que te terminó de cerrar? Porque eso es algo que te diste cuenta de que no querías avanzar para allá, pero ¿cuál fue el momento que dijiste, ya tengo que empezar? Fue en septiembre que estaba de viaje, que Ujú, eso también coincide un poco con lo que veía en tu perfil. ujú, Estaba de viaje con mi novia y llevábamos 3 semanas en Europa y ese ha sido el viaje más largo que hemos hecho. Y dije, esto me gusta mucho para repetirlo, no cada 2 años que puedo juntar y como que juntando las vacaciones, juntando el dinero, ujú, como que siempre se sentía como mucho esfuerzo ujú, y dije, pues tal vez hay otro camino en el que pueda hacer esto sin que sienta que me cuesta tanto en todos los aspectos. ujú. Entiendo. O sea, era a fin de cuentas el poder moverte para donde quisieras sin tener que preocuparte también por el tiempo en el que ibas a volver a juntar el dinero para irte para allá o en general que pues lo podrías hacer muy seguido, ¿no? Sí, y que no tuviera que elegir porque también habíamos comenzado a platicar sobre comprar una casa. Ujú, Entonces, la conversación pues, siempre terminaba en, pero si compramos casa, entonces no vamos a viajar por, no sé, 5 o 10 años, el tiempo que le estemos pagando. ujú, ujú. Entiendo. Oye, y en general, ¿qué te dio miedo un poquito antes de empezar con el proyecto? Sí, 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 la verdad sí. En la primera llamada que tuvimos, yo me acuerdo que salí de la llamada y dije, ¿qué acabo de aceptar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo?
Y, o sea, incluso con ese miedo y con que yo dije, todavía tengo que pensarlo y todavía tengo que terminar como de cerrar, como que había algo en mí que no me dejaba irme, o sea, no pude abandonar la idea de decir, bueno, pues ya, tengo miedo y no lo voy a hacer, ¿no? O lo pateo otros 6 meses. Ujú, ujú. Entiendo. ¿Y qué te decía tu novia, Elena, en este caso, cuando le contaste que lo querías hacer? Pues ella fue un poco la que me impulsó, porque siempre me decía, pregúntale a Carviente qué hace. Pero después de preguntarte, te digo, lo volví a estacionar. Ujú, Y ya cuando estábamos en este viaje y también lo conversamos, dije, pues ya lo voy a hacer, o sea, a ver de qué se trata, lo voy a hacer. Tuvimos la llamada, salí la llamada y lo mismo le dije, no sé en qué me estoy metiendo, pero me dijo, mira, sea como sea, pues yo te apoyo, o sea, el caso es que lo intentes, o sea, que no te quedes con la duda de no haberlo hecho, de no salir de tu zona de confort. ujú, ujú, ujú. Prácticamente te ayudó a terminarte de cerrar, Sí, Elena. Qué como chévere, 50-50, o sea, compartía mi miedo, pero también dijo, pues prueba. qué bueno, qué bueno. Bueno, es normal la parte de sentir miedo. Y ese es el punto, hiciste algo al respecto. Entonces, bueno, pues ya estamos hasta acá. Sí. Oye, y en general, ¿cómo fueron tus primeras semanas dentro del programa? Me gustaron mucho porque toda la parte de mentalidad, am, como que es algo que yo de por sí necesitaba, creo que a nivel personal. Mm, yo creo que además de la situación económica y de que quisiera cambiar mis horarios y de que quisiera mejorar mi sueldo, también me sentía estancada en eso. O sea, como que yo ya estaba en un papel de, pues esto es lo que soy, ¿no? Soy una actuaria, oficinista, bla, 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 y ya. Am, el principio del curso me gustó mucho porque empezó a romper muchos esquemas de mi persona a nivel profesional. Ujú, También, pues de mi forma de ver la vida, como de no sentir, o sea, esto es todo lo que soy y hasta acá llegué. ujú, ujú. O sea, ¿sientes que te costó un poquito como despegarte de la identidad que traías durante varios años para hacer esto? Sí, como encontrar una intermedia, ¿sabes? Que no deja de ser, pues, quién soy, lo que me gusta, pero sin las limitaciones, de que no podía hacer más. Ujú, ujú. Entiendo. Oye, ¿y qué fue lo que más te sorprendió dentro del proceso en sí? Mm, creo que cómo cambió mi relación con el dinero. Ujú. Mm, ¿Por qué? pues porque tenía muchos techos mentales. Am, y un poco lo que hemos visto contigo en el curso, sumado a lo que he visto en el curso de InvestStep, creo que me han dado una perspectiva más amplia. Ujú, ujú. Entiendo. Y, o sea, en general el tema de tener una perspectiva un poquito más amplia, ¿a qué te refieres? Como, pues se relaciona como lo que te decía al principio de pensar, tengo que trabajar muchísimo para lograr esta cantidad de dinero y me va a tomar una vida llegar ahí y nunca lo voy a poder disfrutar. Como que eran creencias, pues heredadas, yo creo. Esa es mi conclusión después de un par de libros. Ujú, Um, me las compré y las asumí como ciertas. um, y un poco con los libros que vimos, un poco con lo que platicamos en las sesiones. Dije, pues, o sea, tengo personas enfrente que lo están haciendo, personas muy cercanas y como dicen muchos clientes, pues si otros pueden, ¿por qué yo no? O sea, ¿qué me detiene aparte de mis propias barreras? ujú, ujú. Sí, justamente el tema de trabajar la mentalidad, y qué bueno que lo mencionaste porque es algo que siempre le damos mucho peso de este lado porque es la base de cómo vas a hacer las cosas. Y de hecho en esa parte, o sea, siempre te uso de ejemplo cuando platico con alguien más, porque te acuerdas cuando me platicaste que, o me preguntaste, oye, alguien tan introvertido como yo lo puedo hacer, ¿te acuerdas? Sí. Y en ese momento, cuando platicamos de eso, o sea, ¿tú qué pensabas? También para las personas que te escuchan y que son introvertidas, o sea, que lo escuchen directamente de ti. Descríbete un poquito en esa parte de ser introvertida o sea, ¿qué obstáculos tenías? Yo le tenía mucho miedo a las llamadas, o Ujú, sea, porque eso, pasé mucho tiempo comprándome la identidad de yo no soy buena para el trato con el público, yo no quiero trabajar en, no sé, de cara a las personas. Entonces, le tenía miedo a eso, o sea, era el tipo de persona que si me llamaban por celular, espero a que cuelguen y luego mando el mensaje, ¿no? De qué necesitas para ver si contesto o no. Ajá. Lo que me ayudó mucho fue empezar, pues, de jalón, o sea, que tú me dijiste así de empezarlo con miedo y
hazlo, o sea, el caso es empezar. Y eso me ayudó también a entender que es un poco diferente sentarse a tomar las llamadas, porque en mi cabeza era como subirse a un escenario y estresarme por estar en la mira del público. Y al final resultó bastante interesante y algo que sí disfruto, platicar con las personas y genuinamente conocerlas. Ujú, ujú, ujú. Entonces, eso, pues eso fue mi experiencia en ese miedo que tenía. Ya, ya. Sí, o sea, la parte bueno, también para las personas que nos escuchan, las personas que son introvertidas son muy buenas escuchando. Y las personas que mejor escuchan en este tipo de profesión les va bien. Igual, Andy, o sea, en algún punto también del proceso, o sea, ¿pensaste en rendirte? Sí, varias veces. Mm, sí, porque yo tiendo mucho como a juzgarme en que no Ujú, soy buena para algo. Entonces, también tenía un poquito que ver con pensar yo no estoy hecha para esto y un poquito con ser perfeccionista. La parte que más me costó de mentalidad fue entender que es un proceso, pues que cada quien va a su ritmo. ujú. Mm, yo sentí que como empecé a tomar llamadas rápido, tenía que crecer rápido. Entonces, hasta que me quité esa presión de, pues no te está saliendo todo bien porque estás empezando, fue que ya pude ser más yo misma en las llamadas y pues eso cambió muchísimo mis resultados. Sí, es lo que he visto. Justamente la parte de cuando publicaste tu primer venta, la parte cuando publicaste que tuviste dos ventas altas en un solo día, o incluso la parte que me contaste, vi que pusiste una venta y dijiste que ibas cargando tu perrito porque estabas en un lado haciendo senderismo, ¿cierto? Y Sí. bueno, es esa parte, o sea, en general también, para las personas que nos escuchan y están en un trabajo de oficina, o sea, yo les he contado un poquito y tal vez me conocen de trabajo de oficina e hice esto, pero tú estabas en la misma situación, o sea, estuviste en un trabajo de oficina y tomando el programa al mismo tiempo, y después trabajo de oficina y haciendo ahora sí llamadas de venta al mismo tiempo, ¿cómo lo manejabas? Al principio me dije a mí misma que era para practicar, porque de otro modo yo creo que me hubiera saturado mucho mentalmente. Em, sí fue un poquito como complicado por las horas, pero pues estuvo interesante. Era como de día soy una y de noche soy otra, porque había, o sea, a pesar de que fueran muchas horas, pues las 8 horas de oficina o 9, más el tiempo que estuviera 3 horas tomando llamadas, como que había una parte que me hacía sentir bien de, pues puedo hacer bien las dos cosas. O sea, soy buena en dos cosas completamente diferentes, entonces eso estuvo interesante. Y también lo que te decía cuando ya hice como ese cambio de quitarme la presión y empezó a resultar mejor lo de las llamadas, dije, pues es que si lo puedo hacer mientras estoy manejando otro trabajo, lo puedo hacer mucho mejor cuando le dedique el 100% de mi tiempo, de mi energía, de mi atención. Ujú, 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 Sí, fue una transición interesante, pero creo que me gustó ujú. el camino que me trajo acá. Entiendo. Oye, y también para que los demás conozcan un poquito, ¿sigues en tu trabajo de oficina? No, ya no. Yo tenía planeado renunciar en marzo y las cosas se acomodaron para que cerraran la oficina en la que yo trabajaba el 27 de febrero. Ujú, Entonces dije, creo que decreté muy fuerte al universo que yo en marzo ya me iba a dedicar 100% a esto, que me escuchó. Em, y pues ya llevo un mes y cachito, 100% en esto. Em, sí ha sido un cambio muy grande, pero me está gustando. qué bueno, me da mucho gusto. Y sí, me acuerdo que cuando platicamos siempre te preguntaba, oye, ¿todavía sigues en tu trabajo de oficina? ¿Todavía sigues? Y me comentabas, ya están checando los últimos días. ¿Y te acuerdas cuando te cayó tu pago? El pago de comisiones. Sí, sí, eso fue como otro empujón de, pues vas por buen camino, vas a estar bien, esto va a funcionar. Ujú, ujú. Incluso creo que tu pago de comisiones coincidió con el día que cerraron la oficina, ¿no? Muy Sí, parecido, cerca. sí. Ujú, ujú. Oye, Sí, mi mejor pago de comisiones, mi primer mejor pago de comisiones, a cuando dije ya sí soy rentable, sí puedo vivir de esto, ujú, ujú. coincidió. ¿De cuánto fue ese pago?
Ese primero fue ahora te digo, de $1,000. Ujú, ujú. Eso fue como cuando estabas trabajando en oficina y venía el resultado de tomar llamadas en la noche, ¿no? Ujú. Sí, Mm, correcto. Y dije justo eso, o sea, si puedo hacer $1,000 en un trabajo de medio tiempo, pues dedicándole todo. ujú, ujú. Ahorita en este mes que acaba de pasar, ¿cuál ha sido el pago que has logrado? O sea, el pago más alto que has logrado. Este mes logré 1,720. 1720. O sea, son más o menos en pesos mexicanos, está 17.8. O sea, son un poquito más de 30.000 pesos, ¿cierto? Ujú. Y más o menos cuántas llamadas tomas diario. Este mes tomé como dos al día. Dos al día, Sí. o sea, hiciste un poquito más de 30.000 pesos tomando dos llamadas diarias. Ujú. Correcto. ¿Y cómo te hace sentir eso sabiendo que pues ahora no es un trabajo de oficina y que en realidad tú te acomodas tus horas y que pudiste hacer esa cantidad? O sea, ¿cómo te sientes? Muy bien, la verdad es que muy bien, porque pues eso es algo que antes me tomaba 8 horas por ¿cuántos días laborables tiene el mes? 20. Ujú, ujú. Entiendo. Es muchísima la diferencia. O sea, es como, o sea, poniéndolo en contexto, como un cuarto del tiempo, ¿no? O sea, no, sí, un cuarto del tiempo, 8 horas diarias y aquí 2 horas diarias, ¿no? Sí, correcto. Ok, entiendo. Oye, y en general, una vez que ya vieron los primeros pagos de comisiones, no tú, sino, ¿qué te dijo Elena? No me acuerdo. No me acuerdo de qué me dijo, porque creo que estaba muy enfocada en mí. O sea, en que yo llegué muy emocionada a decirle, mira, sí lo hice, o sea, mi primer mes 100% en esto, y sí saqué el mínimo que yo me había puesto. O Ujú, sea, ujú. sí lo logré. Qué chévere. ¿Y tú cómo te sentiste también de presumirle ahí a Elena que lo habías logrado? Muy feliz, muy orgullosa en todos los aspectos, o sea, en el económico, obviamente, pero también en el, pues sí lo estoy logrando, o sea, este como saltito de fe que, o saltote de fe que di, Ujú, ujú, em, sí trae resultados. ujú. Oye, y en general, ¿qué sientes que fue lo más valioso del programa para ti? Mm, ay, no sé, muchas cosas. Te digo que la parte de mentalidad yo la valoro muchísimo, porque incluso ha traído cambios en mi vida personal, o sea, en cómo yo me relaciono con las personas, en romper mis propias barreras en otros ámbitos que no son nada más el laboral. Entonces, eso para mí tiene mucho peso. Mm, y la comunidad, creo que he aprendido mucho de los diferentes estilos porque, pues, al yo no tener nada de conocimiento de las ventas digitales, pues Ujú, no había como entendido que cada quien puede hacer su propia versión de la venta, o sea, que no tienes que dejar de ser tú para vender. Entonces, eso también me ha gustado mucho. qué chévere. Sí, porque tenemos de todo en el programa. Sí. Oye, y en general, o sea, si hubiera una persona en la misma situación que estabas tú en el trabajo de oficina queriendo hacer un cambio porque pues te has dado cuenta que hacer un cambio radical estando en la misma oficina va a ser muy difícil. O sea, ¿qué le dirías si está un poquito dudosa como de hacer el programa? Ya he tenido como tres personas que se acercaron a mí a preguntar. Ujú, Am, una de ellas ya entró al programa, me preguntó 3 veces antes de dar el paso. ujú, Y en las tres le dije lo mismo. Am, sí, respondiendo de toda honestidad, a mí se me dio miedo, pero sí vale la pena. O sea, vale la pena completamente. Am, es una montaña rusa emocional. Entonces, pero la otra opción es quedarte donde estás. Y cuando yo lo hice, o sea, yo ya no podía quedarme donde estaba. Entonces, mi consejo se resume en, si estás en ese punto en el que ya no puedes estar más donde estás, sal de esa zona de confort. ujú. Sí, y ese es el paso que a muchas personas les pesa y es por eso que las personas que lo hacen, que a veces no son tantas, tienen los resultados, ¿sabes? Pero la verdad me alegra mucho que hayas dado el paso, Andy. Todavía recuerdo cuando platicamos la primera vez y bueno, me alegra que el día de hoy estemos platicando aquí de nuevo. Bien, entonces, Andy. Bueno, pues en general, mira, ya nos explicaste cuál ha sido todo tu camino. Me alegra que estés teniendo los resultados.
¿cuáles serían tus siguientes pasos a partir de ahora que ya estás haciendo esto? Mm, mejorar todos mis skills. Creo que ahorita me enfoqué mucho en cómo ser rentable Ujú, y dije voy a llegar como al primer nivel, ujú, pero siento que todavía puedo mejorar muchísimo, que ahorita que ya pasé como este primer checkpoint que yo me puse, mm, que ya también me probé a mí misma que lo puedo hacer, ujú, pues lo siguiente es hacerlo mejor. O ujú, sea, ujú. si llegué hasta acá que no creí que podría llegar cuando empecé, pues puedo llegar a cualquier nivel. Eso es seguro, seguro, Andy. Qué chévere. Pues gracias por haber compartido este espacio conmigo, con todas las personas que te van a escuchar. Y bueno, ¿quieres agregar algo antes de que colguemos? Pues nada más, la frase que más me ha gustado del curso, que me repito varias veces al día en muchos contextos, es que es mejor hacerlo con miedo que no hacerlo. Venga, esa es una muy buena. Es de mis favoritas también. Venga, Andy, pues muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a seguirle dando duro para incrementar esos números, ¿sale? Gracias. Dale, a ti, te veo.